El ultimátum reverberó a través del centro de mando. Su peso se apoyaba en el suelo como una estrella que se derrumbaba. El almirante Jacobs, veterano curtido de una docena de escaramuzas estelares, sintió una extraña inquietud, la onda expansiva a través de él. La transmisión era escalofriantemente simple. La Confederación, Axion había llegado reclamando el dominio sobre el sistema de almas de acuerdo con su sagrada doctrina de poder celestial. Esto no era simplemente una invasión, era un preludio a la humillación interestelar. La Tierra tenía una opción, cumplir o aniquilar, pero sus términos no se referían a una simple subyugación. La demanda axiana rayaba en lo absurdo. Perdonarían a la Tierra si su mayor guerrero luchaba no como soldado, sino como gladiador dentro de su bárbara arena intergaláctica. Jacobs vio imágenes de las naves, Axion llenando el feed táctico, monstruosos leviatanes, fosilizados que empequeñecían a los destructores más avanzados de la humanidad. Era un desajuste desesperado, un abismo tecnológico que se extendía por siglos, pero la humanidad nunca se había doblegado ante probabilidades abrumadoras. La pregunta que pendía en el centro de mando no era si resistirían, sino quién llevaría la carga imposible. La desesperación se apoderó de Jacobs cuando se acercaba la fecha límite axial. No existía ninguna doctrina táctica ni ningún plan de contingencia para este escenario. El pánico se apoderó del mundo, pero bajo el caos creciente, Jacobs encontró una pizca de claridad escalofriante. Solo un humano en todo este planeta desafiaba todas las evaluaciones militares, todos los algoritmos que predecían la supervivencia. No se trataba de fuerza bruta, ventaja tecnológica o genio táctico. Se trataba de una voluntad perfeccionada por toda una vida de vivir y luchar en las sombras. No había una forma suave de transmitirlo. El capitán Alexei Dimitrov Jacobs pronunció con voz áspera el nombre en el comunicador seguro. «Te necesito de vuelta en el servicio activo». Se preparó para la furia, pero en cambio, el rechazo llegó plano y pesado. Como acero desgastado almirante con todo el debido. Respeto, creo que tiene el número equivocado. Créame, capitán, no hay error. Jacobs contó la tensión evidente en su voz. Su nombre no me suena en los canales oficiales estos días por todas las razones correctas, pero en momentos desesperados dejó que la frase se apagara aún. Reconocimiento silencioso de la vida. Dimitro la había abandonado. La pausa crepitó. Como estática en la línea Dimitro, luchando con el fantasma de su pasado. Finalmente un suspiro silbó a través de las comunicaciones. Bien dónde y cuándo almirante no había. Ningún error, el cansancio en su voz, la tranquila aceptación de un deber que debería haberlo pasado por alto cuando la transmisión terminó. La inquietud de Jacob solo se duplicó. El archivo de Dimitrov se leía como un sueño febril. Especialista en infiltración profunda, trabajador húmedo, leyenda de las guerras fronterizas olvidadas. Oficialmente listado como retirado hace 10 años, ubicación desconocida, pero Jacobs sabía exactamente dónde encontrarlo. El mismo remanso luna donde enterraron la mayoría de sus experimentos fallidos de operaciones negras. Esta lucha no fue un espectáculo galáctico. Para el que Dimitro fue creado, fue lo brutal, opuesto. Una apuesta desesperada por un soldado roto. La acción ni siquiera registraría como una amenaza. La absurdidad del campeón elegido por la Tierra se sintió oscuramente. Poético, Dimitro no había cambiado mucho desde esas últimas transmisiones de vigilancia granuladas, desgastadas como granito viejo, una maraña de cicatrices serpenteando por su piel oliva, sus ojos hundidos y ensombrecidos por fantasmas. Solo él podía ver que este no era un guerrero, que regresaba a la gloria, sino un hombre, que caminaba desde su propia tumba improvisada directamente al infierno. Pero si alguien tenía una mínima posibilidad de convertir esta misión suicida en un acto de desafío, era él. El almirante Dimitro asintió con la voz áspera y áspera. ¿Seguro que sabes cómo arruinar el día de un hombre? Una risa amarga brotó. De Jacob se pone peor, capitán. Él hizo un gesto hacia la alimentación táctica. Monstruosas siluetas de naves axiales, un constante recordatorio de lo que enfrentaron. La Tierra espera un héroe y todo lo que tenemos. Lo que nos queda es a ti. Los labios de Dimitrov se curvaron en una sonrisa sin humor, pero un borde de algo duro brilló en sus ojos. No era exactamente esperanza, tal vez algo más cercano a la determinación primaria de un animal acorralado. Jacob se dio cuenta de que era lo mejor que podía conseguir. No había necesidad de palabras de ánimo. El almirante Dimitro interrumpió. Entiendo mis posibilidades.
Esto no es una batalla en la arena, no en la forma en que esos alienígenas la entienden. No hay reglas, no hay gloria, solo una pregunta brutal. ¿Puedo matarlos antes de que me maten? Jacobs no se inmutó ante la evaluación de Stark. Eso es exactamente, capitán. Acabemos con esto de una vez. Entonces Dimitro se quejó caminando hacia el transbordador que esperaba. Cuanto antes haga mi pequeño baile espacial, antes podré volver a arrastrarme a ese agujero del que me sacaste, del viaje a la nave insignia Axion, colgando en órbita como un depredador. Leviathan estaba anormalmente tranquilo. Jacobs estaba tenso, cada instinto gritaba contra esta locura, pero al mirar a Dimitro era una historia diferente. El viejo soldado parecía extrañamente en paz. Años de inquietud obsesiva se desprendieron, reemplazados por un enfoque depredador que Jacobs no había visto en años. El Axan había convocado a un duelo de campeones y de alguna manera retorcida la Tierra los había enviado justo, que no era un héroe sino algo primario, un arma nacida en el horno de las guerras olvidadas, un eco de la voluntad de la humanidad, de sobrevivir a bordo de la gigantesca cubierta de comando Axian. Todo era espectáculo y desprecio. Imponentes criaturas reptiles con armadura barroca se burlaban de Dimitro. Campeones Axion. Jacobs reunió guerreros, seleccionados de mundos conquistados endurecidos, sobrevivientes de incontables arenas. Esto no era solo un duelo, era un espectáculo calculado, el espectáculo final de subyugación, diseñado para aplastar toda esperanza de desafío. Dimitro era un insecto bajo una lupa, nada más un traductor graznó un desafío, una demanda de sumisión y aceptación de la derrota de la Tierra. La respuesta de Dimitrov fue un gruñido bajo, sin humor. Puede que sea el mejor de la Tierra, murmuró hacia la traducción. Más tarde, pero seguro que no estoy aquí para preocuparme un carajo por el honor. Música. Un silencio depredador y desconcertado cayó sobre la cubierta axial en su arrogancia cósmica. Simplemente no podían entender a un guerrero sin orgullo ni reverencia por el ritual. Su error no era un gladiador que se convertía en el centro de atención, sino un animal salvaje. La arena se materializó no en un coliseo lleno de multitudes rugientes, sino en una zona de exterminio utilitaria que apareció a través de campos de energía y proyectores de luz dura. Esta fue una ejecución eficiente. El primer oponente se teletransportó frente a Dimitron, a una bestia torpe de una armadura de obsidiana con escamas de xenón, crepitando con un poder apenas contenido. La criatura lanzó un grito de guerra. El traductor confundió el significado, pero la intención era clara: intimidación cruda. Dimitro ni siquiera se movió, rodeó al monstruoso seno. Sus desgastadas botas de combate apenas perturbaron el prístino piso de la arena. La palabra del traductor, nuevamente burlándose de su cautela como cobardía. Esto también era parte del ritual axiano, el desmantelamiento psicológico de la esperanza. El pequeño mamífero asustado, la criatura gruñó, una sonrisa burlona ondulando su mandíbula reptil, y luego, como si se hubiera accionado un interruptor. Dimitro se movió. El borrón de su ataque no se registró hasta que el gigante escamado se tambaleó, un gorgoteo húmedo antinatural. Emergiendo de su moor, una delgada línea carmesí se extendió por su coraza y luego se abrió de golpe, derramando vísceras sobre la superficie brillante. Dimitro se paró al lado del enemigo que se derrumbaba, sosteniendo lo que no era una espada sino un tosco fragmento de metal rescatado de la lanzadera. Durante el vuelo, en el asombro silencioso, después de la muerte, inspeccionó a los aturdidos Axian. Multitud, dile a tus jefes que pronunció en el traductor: la Tierra no juega según tus reglas. El pánico reemplazó a la arrogancia. De Axion, su ritual orquestado fue destrozado. Un campeón muerto no rompería su imperio galáctico, pero la rápida y eficiente brutalidad mostrada por un insecto desconocido aparentemente inofensivo envió temblores de incertidumbre a través de sus filas. La Tierra no había enviado una noche que había enviado un asesino. La noticia del sangriento triunfo de Dimitrov se extendió por las fuerzas de la Tierra más rápido que cualquier transmisión oficial en la desolación de una guerra imposible de ganar, un desafío monstruoso. Encendió un destello de posibilidad, no de derrotar a los Axion, sino de ensangrentarlos. Mientras caían, era un tipo brutal de esperanza teñida con la desesperación de una especie con la espalda contra la pared. Pero era esperanza de todos modos, y dentro del campo de exterminio de la arena algo cambió en Dimitro también. Esto no era
regreso a la gloria, pero un descenso a un instinto más viejo y feroz, un eco del hombre que había sido endurecido en las sombras, olvidadas de la tierra, no un héroe, sino el monstruo que la humanidad necesitaba para sobrevivir. La acción respondió no con honor, sino con urgencia desesperada. El siguiente retador no era un campeón brutal, sino un horror serpenteante. Cuchillas que brotaban de debajo de la carne, translúcida veneno goteando, desgarrando de púas, iridiscentes, y el primer combate estaba destinado a abrumar. Estaba diseñado para infligir una muerte lenta y agonizante, pero Dimitro solo vio oportunidades. A diferencia del behemoth arrogante, monstruoso asesino dependía de su fisiología retorcida, y eso significaba vulnerabilidades. Cada uno de sus movimientos parecía lento, calculado. El baile comenzó. No un duelo, sino una cacería. Las viejas cicatrices de Dimitrov palpitaban en sinfonía con los alienígenas goteando veneno. No se trataba de fuerza, sino de astucia. Su estilo de combate scrappy, perfeccionado en 100 peleas clandestinas en puestos de avanzada olvidados, se convirtió en un activo. Cada golpe, cada embestida de la noche, la criatura Mish lo dejó desequilibrado, exponiendo articulaciones frágiles. Su propio jadeo irregular parecía menos desesperación y más una invitación a la extensión excesiva. Entonces llegó el momento en que el alienígena se retorció en una embestida imposible. Las cuchillas brillaron. En lugar de esquivar, Dimitro intervino. Su mano desgastada golpeó un punto de presión oculto bajo el caparazón blindado. La bestia se puso rígida. Los grupos de nervios se sobrecargaron. Un chillido antinatural de muerte, perforando el silencio, no se detuvo. Arrancó un fragmento de armadura biológica del cadáver. Un trofeo espantoso. Una herramienta. Un mensaje. Su respiración aún era agitada. Rodeó el cadáver enfrentándose a los comandantes axianos, ahora conmocionados. Lección 2. Tosió. Nunca subestimes la desesperación de una presa cazada. La tierra observó con horror, sin aliento, cómo su esperanza se cuajó en algo más salvaje. Un eco desesperado del desafío de Dimitrov en sus sangrientas victorias. Vieron una victoria retorcida de ellos mismos. Si la humanidad fuera a caer, caería con los dientes en alto. Contra probabilidades insuperables en la cubierta de mando, Axion, su ritual se hizo añicos. Un horror sigiloso se estaba instalando. No había gloria en aplastar insectos, solo creciente incertidumbre y el miedo de algo acechando debajo de la calma. Aceptación de la derrota, una determinación de toda la especie que trascendía la vida individual, un instinto de supervivencia primordial. Ellos con sus imperios y rituales habían olvidado hace tiempo. Dimitro no podía mantener este ritmo para siempre. Cada viento cobraba su precio. Una vieja herida de trapnel pulsaba bajo sus costillas. Una quemadura en su espalda palpitaba reabierta en un rocío de carmesí. Cada vez que se movía no ayudaba. Que los axianos no fueran tontos, cambiaron de táctica, lo aislaron en cambiantes laberintos de campos de fuerza, lo bombardearon con proyectiles desde Minamenseno lejos. Fue durante la quinta o sexta pelea. El tiempo se desangró en la neblina del dolor cuando Dimitro lo vio por primera vez, un brillo entre la multitud de imponentes espectadores de Axion. Una figura de alguna manera distinta de las filas blindadas, encapuchado. Y encapuchado un observador separado del espectáculo brutal. Este ser emanaba inteligencia, la fría precisión de un verdadero adversario. Una oleada de viejos instintos lo sacudió de nuevo al combate. La acción le había lanzado un arma biológica de 4 extremidades, rápido y errático sus ataques. Eran meras molestias, golpes dolorosos que lo desgastaban, pero carecían de cualquier golpe mortal. Era un cebo. Sabían que la verdadera lucha ya no se trataba de este duelo. La supervivencia de Dimitrov ahora importaba menos que su agotamiento total. En un borrón de movimiento fingió debilidad, un tropezón exagerado que se convirtió en una estocada. El arma biológica estaba demasiado confiada. Acercándose para matar, Dimitro usó su propio impulso, girándola sobre su hombro y destrozando su columna. Contra un campo de fuerza, el silencio descendió. Pero los ojos de Dimitrov nunca dejaron a la figura encapuchada en las gradas. Lo habían subestimado y ahora se estaban adaptando. Su respiro había terminado. Un movimiento de su mano ensangrentada cortó el graznido del traductor. Luego gruñó con la voz quebrada por el esfuerzo: pero no envíes nada que no sea lo mejor que puedas. Puede que esté averiado, pero la diversión recién está comenzando.
Su farol podría no funcionar 2 veces, pero tenía que ganar tiempo para descubrir a su nuevo oponente, el estratega oculto que tenía la clave del destino de la Tierra tan firmemente como su propia sentencia de muerte. El duelo se había convertido en un juego de ajedrez desesperado que se jugaba en las arenas ensangrentadas de la arena. Ya no luchaba por la existencia de la Tierra, sino por su pedacito de esperanza. La chispa de desafío que había encendido involuntariamente. No decepcionaron al siguiente. Challenger no era un gladiador bestial, sino un autómata acorazado que tarareaba. Con armamento con energía contenida, el traductor se esforzó por definir que no estaba destinado a abrumar ni a durar más que era un rompecabezas, una máquina de matar, específicamente diseñada para contrarrestar el estilo de combate caótico de Dimitrov. La estrategia de la figura encapuchada cristalizó. No buscaban simplemente matarlo, sino desmantelarlo para analizar la razón. Detrás de la inesperada tenacidad de la Tierra, ya no era un oponente, sino un espécimen para ser diseccionado. Ante esta fría eficiencia, Dimitrov sintió algo parecido a la admiración, mezclada con el miedo acumulándose en sus entrañas. Se había enfrentado a la muerte incontables veces, pero nunca con este calculado desapego. Contra los enormes campeones había explotado el orgullo contra los asesinos. Sus debilidades fisiológicas, pero la máquina no tenía ni que explotar. Solo la capacidad puramente programada en su núcleo. El autómata avanzaba con cada pulso de su sistema de armas, desatando ráfagas. Dimitrov apenas esquivó. No. Apuntaban a matar, sino a herir. Para obligarlo a una pelea reactiva no podía esperar ganar el terreno a su alrededor agitado, marcado con casi fallas. Cada movimiento que hacía era predicho. Contrarrestado, esto no era guerrero contra guerrero, sino soldado contra estratega, una guerra librada no en un ring, sino a través de los circuitos de este adversario implacable. Necesitaba un riesgo algo lo suficientemente desesperado para lanzar una llave en el intrincado patrón de la programación del autómata. No era su cuerpo el que ganaría esto, sino su mente rota, los instintos fracturados, forjados en décadas de misiones clandestinas. Con un grito irregular más animal que humano, rompió el ritmo de la máquina, no con una acción calculada, sino con una imprevisibilidad irracional, una carga destinada a ser una esquiva, una herida recibida para asestar un golpe desesperado, sin armas contra el blindaje reforzado. Incluso cuando el autómata se ajustaba, perdió el equilibrio por un milisegundo, lo suficiente. Un golpe. No mató a la máquina, pero interrumpió. Sus cables centrales gruñeron y lanzaron chispas mientras el autómata se agitaba, medio ciego y descentrado. Luego la figura encapuchada se movió en un rápido impulso decisivo a través de la arena. Con la mano extendida, se escuchó un crujido en el aire. Luego el autómata se convulsionó y congeló un cráter humeante donde había estado su placa. Pecho. Dimitrov jadeó. La sangre y el sudor se mezclaban en su maltrecha forma. Esta vez, la victoria había sido arrebatada no por su habilidad, sino por su enemigo. La figura encapuchada nunca lo dejaría comprometerse con otra de sus creaciones. Era hora de cambiar las reglas del juego. Dimitrov sabía que la muerte estaba cerca cuando la arena se alejó. En un momento estaba enfrentando al adversario encapuchado, avanzando con un propósito escalofriante. Al siguiente estaba dentro de una celda que ya no estaba bañada por el espectáculo del combate. Los alrededores estaban completamente iluminados, estériles y quirúrgicos. No era allí donde los campeones caían, sino donde los enemigos de los imperios eran destrozados, y eso lo reconoció. Era en lo que se había convertido, no en una molestia, sino en una amenaza para su orden. Ningún traductor gruñón lo esperaba aquí, ninguna burla ritualizada. Él era un problema, no participante. Llegaron rápidamente, no soldados de acción, sino la figura encapuchada y lo que solo podría describirse como autómatas. Médicos. La figura se acercó a la capucha retraída, finalmente revelando sus rasgos a escala, pero extrañamente suaves. Esperábamos evitar esto. El ser habló, su traductor zumbaba. Débilmente el sonido era menos reptil. Se convirtió en una voz clínica fría. Tú. Resiliencia ha demostrado ser incómoda y una maldita lástima. No podrás hacer tu pequeño espectáculo. Dimitrov forzó una risa, sin humor, haciendo vibrar sus costillas. Magulladas, necesitaba mantenerlos hablando, su cuerpo ganando tiempo para su mente desesperada. No importa. Tus victorias fueron anomalías estadísticas, los últimos suspiros de
Una especie moribunda, pero presentaban variables, la criatura afirmó sus ojos. Orbes sin pestañear rodeados de escamas, como plata bruñida. Brillaban, esto cambia el cálculo, ¿no? A favor de tu planeta, los autómatas médicos se acercaron. Esto no era un tratamiento, se dio cuenta. Pero Bibi se azotó contra sus improvisadas ataduras, viejo dolor explotando. En cegadoras nuevas agonías sigue soñando. Tu lagarto enorme se aferró, pero era más miedo que bravuconería. Ahora esto era el horror desenmascarado de la aniquilación avanzada clínica lenta diseñada para despojarlo de cada secreto de su cuerpo y transmitir esos horrores de vuelta a la tierra. Una mano escamada flotaba a centímetros de su rostro. Dedos que se movían sutilmente y una sensación de inquietud se apoderó de Dimitro la criatura. Hizo una pausa, entonces un extraño siseo resonó. Por la habitación algo parecido a incertidumbre, tu voluntad es aberrante, dijo. Eso confunde tanto el análisis como la predicción. Se estaba quedando sin tiempo. Pero en esa vacilación Dimitro vislumbró el fantasma de una idea que no salvaría su vida y probablemente ni siquiera salvaría a la Tierra, pero era su desafío final, el amargo aguijón de un animal moribundo acorralado. Tus malditas máquinas pueden descifrar mis movimientos, se atragantó con un esfuerzo sangriento. Pero ¿qué pasa con algo que ni siquiera yo puedo predecir? Una onda escalofriante pasó a través de los alienígenas. El líder encapuchado vaciló. Una pausa inusual que rompió su enfoque clínico. Entonces, mientras los autómatas comenzaban a cortar sus correcciones destrozadas, hizo un gesto hacia un panel brillante al otro lado de la habitación. Su propio reflejo se transformó y deformó, retorciéndose, hasta quedar irreconocible, como si su imagen estuviera siendo introducida en algún algoritmo invisible. Su corazón se hundió incluso si lograba liberarse su cuerpo. Ya era el plano. Para la desaparición de la Tierra, solo necesitaban los patrones, las respuestas y todo. Sobre él quedó desnudo justo cuando la desesperación amenazaba con abrumarlo. Un viejo recuerdo hizo eco. Dentro de su mente devastada no estaba solo, no del todo su cuerpo, cada uno de sus instintos. Tenía un compañero que casi había olvidado. Las cicatrices que dejó el proyecto Nightstar, esa desastrosa iniciativa de Black Ops, casi lo había matado, dejando atrás anomalías neurológicas que juraron no podrían sobrevivir en la vida real. Combatir los fallos técnicos que habían llamado repentinos lapsos de percepción, disyunciones entre intención y resultado, lo habían hecho inútil como soldado, pero tal vez no para este último juego. Adelante, se obligó a salir entre toses torcidas. Vea usted mismo que no es bonito. La imagen en la pantalla se volvió grotesca. Sus rasgos se disolvieron en ráfagas estáticas. La criatura se inclinó en una corriente subterránea de repulsión mezclada con fascinación calculada. Entonces sucedió un tirón involuntario convertido en una estocada fantasma. Su imagen se distorsionó en posturas imposibles, su visión se fracturó, parpadeando mientras luchaba abajo la mareante oleada del viejo mal funcionamiento de la estrella nocturna. Los alienígenas no retrocedieron con miedo, pero su vacilación se profundizó. Probó la sangre mientras forzaba las fallas más profundas, empujando cada fragmento de su cuerpo y mente más allá de sus fronteras naturales. La imagen en pantalla retorcida en una abominación que no reflejaba la realidad, sino que la alimentaba con el caos de su sistema nervioso que funcionaba mal. No podía luchar contra esto ni controlarlo, simplemente era una risita baja. Recorrió la habitación un coro alarmado de los autómatas con una repente que los sobresaltó a ambos, y a él los fallos se detuvieron. Dimitro quedó agotado, tendido contra las restricciones, el mundo sangrando de nuevo en coherencia en la habitación. El silencio se mantuvo pesado. Lo que habían deducido de su sistema roto los había sorprendido. Era su turno de verse desequilibrados. Su arrogancia se quebró entonces con un gesto brusco. El líder se dio vuelta y huyó de la cámara. Autómata trepando en su estela. Por primera vez desde su llegada, Dimitro estaba completamente solo. Podría haber comprado a la Tierra un momento o los condenó a algo. Mucho peor, Dimitro no tenía mucho tiempo. La adrenalina disminuyó, dejando atrás un eco de agotamiento aterrador. No habría ninguna última resistencia triunfante, ningún escape milagroso. Su final sería rápido y estéril cuando regresaran, pero en los momentos comprados de esa escalofriante soledad, algo más potente que el miedo encendido dentro de él, su vida había sido definida por el deber al vivir en los desgastados bordes de la humanidad, sus guerras invisibles peleadas y perdidas incontables veces. Ahora no había
Ningún comando, ni misión, ni causa restante todavía. Los ecos del desafío. La tierra se encendió. Con el desafío que se negó a calmarse no era orgullo o incluso heroísmo, más bien una brasa del espíritu primario crudo que su especie se negó a rendirse. Esto finalmente entendió que era la anomalía que el axiano no podía replicar o contrarrestar, no fuerza, sino la negativa inquebrantable a morir. Silenciosamente todavía quedaba un movimiento en el tablero cuando los guardias axianos irrumpieron. Con armas zumbando con energía letal, no encontraron un prisionero maltratado, sino una figura. De pie. Cada respiración entrecortada desafiaba la expectativa de su misión. Dudaron, solo lo suficiente mientras avanzaban, sus palmas desgastadas. Golpearon antiguos puntos de presión no para dominar el poder, sino para activar el comando final. Mal funcionamiento dejado atrás del proyecto Nightstar para los guardias sus movimientos habrían sido un caos difuso, imposible de reaccionar antes de que sus propios sistemas nerviosos se cortocircuitaran en ráfagas de electricidad agonizante. Él no estaba luchando, simplemente activando el arma que la acción había dejado enterrada dentro de él. En un ballet grotesco colapsaron mientras él quedaba de rodillas. La sangre goteaba de su boca mientras los fallos lo desgarraban. A través de él no quedaban más peleas, no quedaban más juegos para jugar. La noticia de sus momentos finales llegó a la Tierra a través de los mismos circuitos de comando que los axianos usaban para romper a sus enemigos. El pánico se convirtió en una fría determinación. Esta no era una imagen de fracaso, sino del aterrador precio de la supervivencia. Esto comenzaron a darse cuenta que era el alma de la humanidad. El desafío que trascendía la lógica. La esperanza nació del sacrificio sin esperanza, y dentro del corazón del comandante alienígena encapuchado esa certeza. Fría inicial tembló. Ningún algoritmo podría comprender un acto tan irracional, pero la semilla de la duda floreció junto a una fría sensación de asombro. Los humanos no eran simplemente una ecuación rota, eran caos. Encarnaban un contagio que su imperio galáctico no estaba equipado para entender, y mucho menos conquistar. Tal vez Dimitro había encontrado una victoria imposible después de todo, no con su vida, sino en el inquebrantable espíritu de su muerte. Esta guerra había cambiado. Los humanos no jugaban para ganar, luchaban para no perder, y tal vez eso hizo toda la diferencia allá en la Tierra, en un búnker tan profundo que incluso los temblores de los bombardeos orbitales apenas se registraron. El almirante Jacobs recibió la transmisión final. La noticia se extendió primero como un bajo zumbido de incredulidad, luego se convirtió en una extraña mezcla de orgullo sombrío y fría determinación. Los humanos no podían volar más que los acción o ser más inteligentes, pero tal vez podrían sobrevivir a ellos. La guerra tomaría siglos, generaciones, sangrando y sacrificando su planeta. Podría volverse una cáscara inhabitable, pero mientras Defiance permaneció, incluso una rata acorralada podía infligir heridas mortales a gigantes. Comenzaron con un acto no de ataque, sino de transmisión de imágenes de Dimitro. Se transmitieron a las frías profundidades del espacio una y otra vez. El gladiador contra monstruosos campeones. La figura ensangrentada enfrentándose a los verdugos. Con desprecio, el acto final imposible de autodestrucción se convirtió en un fantasma que acechaba la acción, no un héroe, sino el espectro de un espíritu que les faltaba, no una víctima. Pero de los terribles costos que esto implicaba cada día, las transmisiones desafiantes se repetían, grabando un recordatorio en la conciencia del enemigo en el corazón de la flota axiana. El comandante encapuchado observó cómo se desarrollaban los ecos de la brutal existencia de Dimitrov y sintió un profundo e inquietante escalofrío que se extendía por su armazón blindado. La conquista se medía en movimientos calculados, pero esto era una forma alienígena de guerra. La victoria no solo significaba reclamar el suelo de sus enemigos, significaba romper su espíritu. Cada ataque orbital, cada batalla aplastante se volvía hueca cuando se encontraba con un coro inquietante del desafío de Dimitrov. Cada humano caído parecía dejar una mancha persistente en los supuestos vencedores. Comenzó silenciosamente una corriente subterránea que los comandantes axianos se negaban a admitir vacilaciones en el campo de batalla, un miedo persistente que reemplazaba a la deficiencia de carbón. La Tierra no se rendiría, no podía romperse de la manera en que entendían cada acto, de aniquilación solamente. Reforzó aún más algo que trascendió el cálculo.
Con el tiempo sus victorias comenzaron a hacer eco, como derrotas y los verdaderos costos de su guerra contra un pequeño mundo moribundo sin nada que perder entraron en un enfoque horroroso. Siglos podrían pasar. El resultado final. No escrito, pero incluso sí. La tierra finalmente pereciera y el nombre de Alexei Dimitrov cayera. En la oscuridad, su sombra permanecería de esa única semilla de desafío de la voluntad cruda de desafiar incluso a la muerte. Los humanos habían encendido un nuevo tipo de guerra, una guerra que tal vez nunca se ganara, pero tal vez tampoco se perdiera. Realmente. Habían convertido en arma una fuerza invencible, el alma de una especie con su espalda contra la paired.